Gabon guztioi, gaurko gaia Santa Maria katedrala dugu. Orain urte batzuk Santa Maria ahaztuta genuen, eta horra hor non genuen altxorra. Barakizu, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan, hemen Radio Vitoria. Muy buenas noches y bienvenidos un fin de semana más a las tertulias de Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Hoy les hablamos de la Catedral de Santa María, que en los últimos años, un día sí y otro también, tiene novedades, tiene noticias, y noticias además muy positivas de cara al futuro. Hace unos años, les comentaba en euskera, estaba, no sé si olvidada, pero estaba ahí arriba, era muy poco visitada, por la excepción de los parroquianos que asistían a su parroquia, porque también es parroquia la Catedral de Santa María. Hoy en día la situación es totalmente diferente, con el plan director en marcha y de cara al futuro, con seguro nuevas cuestiones, novedades que hoy vamos a tratar con nuestros invitados. Dos que conocen perfectamente hasta el último secreto de la Catedral de Santa María, aunque la Catedral de Santa María todavía puede tener futuros secretos que ellos todavía pueden desconocer. Vamos con las presentaciones. Gonzalo Arroita, director gerente de la Fundación Catedral de Santa María. Gonzalo, Gabón, muy buenas noches. Gabón, muy buenas noches. Y Juan Ignacio Basagabaster, que como saben, Juan Ignacio es director técnico de la Fundación Catedral de Santa María y jefe del Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava. Juan Ignacio, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, Juan Ignacio Basagabaster, ¿recuerdas, yo no sé si en la niñez, en la adolescencia, la primera vez que entras a la Catedral de Santa María? La primera no muy bien, pero sí me acuerdo de una entrevista que tuve con un canónigo que era el canónigo Mayorta, que además fue un día especial. Yo parecí por allí despistado, viendo un poco aquel espacio tan magnífico, que además acababa recientemente de ser restaurado, y me tomó, yo creo que simpatía, y me enseñó, me hizo recorrer pues el Triforio, una serie de pasos, me contó unas historias increíbles, por ejemplo que había un pasadizo que salía en Olarizu, y te prometo que eso ahora mismo lo estamos intentando descubrir, pero no nos ha parecido todavía el pasadizo. Pero lo que sí me dejó es una impronta que, fíjate lo que es la vida, las veces que habré pensado ahora, pues en ningún momento se me pasó por la cabeza que ahora en estos momentos sería yo el responsable de la restauración, ¿no? Pero vamos, esa es una de las vivencias más impresionantes de mi vida, ¿no? De joven. ¿Hace cuántos años eso? Pues, pues unos 35, por ahí, más o menos. Hace 35, 35 36 años. años. ¿Qué era la Catedral Vieja? Era conocida como la Catedral Vieja. ¿Qué era para los vitorianos la Catedral Vieja? ¿Era como San Miguel, un lugar de encuentro habitual de los vitorianos? ¿Era algo que estaba ahí arriba como inaccesible para muchos vitorianos, excepto para los parroquianos? Yo lo recuerdo así vagamente como, sí, para la gente que es del casco histórico sí que tenía una proximidad fuerte, era su parroquia, su centro. Para el resto de los vitorianos yo creo que era más bien el sitio donde se producían de vez en cuando algunas grandes celebraciones, algunos acontecimientos, una procesión. Yo me acuerdo también de, pues, por ejemplo, las confirmaciones que hacía el obispo, pues ibas allí a la catedral, pero con poca presencia, porque para entonces se había abierto ya una parte de la catedral nueva, y el peso de la catedral nueva era bastante significativo, ¿no? Me parece a mí que competían ya las dos. ¿Cuándo te das cuenta? Bueno, por una parte había que afrontar una serie de obras para garantizar el futuro de la Catedral de Santa María, pero ¿cuándo te das cuenta o cuando empiezas a darte cuenta, bueno, esto tengo que empezar a trasladar mi opinión sobre este edificio y sobre lo que hay que hacer a los políticos, a ver si conseguimos que la Catedral de Santa María
sea parte de lo que es hoy en día, porque me imagino nunca hubieras imaginado que se iba a alcanzar las cotas que se están alcanzando en la actualidad. Claro. Pero ¿cuándo te das cuenta de ello? Hombre, fue un poco cosa de todos. En aquel entonces también yo no tenía ahora la responsabilidad que tenía exactamente. Te hablo de hace 12, 13 años, ¿no? Y sí me acuerdo de algunas reuniones de varios técnicos de la propia Diputación, con Julio Herrero, con Enrique Aguilera, pues viendo que había problemas, ¿no? Problemas que habían derivado pues de la caída de algunos cascotes, de las grietas, y sobre todo pues esa aproximación que fue muy paulatina. Nosotros en Diputación pues hemos hecho siempre un poco el papel de arquitectos diocesanos, ¿no? Y como arquitectos diocesanos pues había una especie de tutela, no muy regulada, ahora está bastante más regulada, y con el patrimonio de la iglesia. Había muchas actuaciones, siempre se intervenía. Cada vez que había un problema avisaban a la Diputación. Entonces, esos años, yo creo que cuando se empezaron con las primeras ediciones, fueron ya bien entrado el 90, 91, ¿no? Cuando ya, bueno, se decidió tomar cartas en el asunto y plantearnos, pues, el tomar contacto con especialistas pues, ya de nivel mundial, aprovechando un congreso que hubo en Loyola de bóvedas, de cúpulas en Loyola, con motivo de la restauración de San Ignacio, y a partir de ahí, pues, nos fuimos metiendo en harina. Porque el plan director de qué año es, cuándo se pone en marcha y hasta cuándo va. El plan director se presenta, por decirlo así, a la comunidad científica, que en realidad fue un avance el plan director, en el año 98, que es cuando se produce aquí un congreso de restauración de catedrales góticas. En realidad, nosotros siempre hablamos del plan director como de un proceso. Es decir, no puedes llegar es un método de trabajo, al final hay que tener un documento y ese documento se materializa en un primer avance. Ese avance proponía una serie de medidas auxiliares para continuar conociendo la catedral. Y esas medidas auxiliares, con investigaciones, etcétera, se fueron realizando a partir de entonces y se siguen realizando, ¿no? Medidas que, por ejemplo, pues se pueden ver en las excavaciones arqueológicas que se están haciendo dentro, siempre con una dirección de conocer cómo se ha construido la catedral y cuál es el origen de esos problemas que vemos que han sido sucesivamente superpuestos unos con otros, ¿no? ¿Tiene punto final en el tiempo, con un año Sí, concreto? sí, bueno, a partir de cuando nosotros nos fijamos un calendario es en el año 2000, donde se fija ya un calendario 1999, concretamente, vamos, 2000, de 10 años. Por poner también unas cifras y por someternos a una disciplina, por decirlo de alguna manera, presupuestaria, ¿no? Y con ese calendario es con el que estamos trabajando. Nos viene muy bien porque permite el marcar una cadencia que en los trabajos de restauración complejos como este, pues da la posibilidad de ir adaptándote en el tiempo también a las sucesivas y nuevas informaciones que nos vienen del propio monumento. Por lo cual, pues bueno, la interdisciplinaridad, la transversalidad y de informaciones, etcétera, pues es fácil, ¿no? No estamos, digamos, apurados por tener que terminar en tal momento y tal. Tenemos tiempo suficiente como para adaptar el calendario a la realidad y a la realidad al calendario. Hay edificio, hay presupuesto por el plan director, hay que hacerlo, marca el plan director, hay arquitectos como Juan Ignacio Lasaga Baster, pero la Catedral de Santa María necesitaba a su alrededor también una entidad que manejara todo aquello. Por ello se creó la Fundación Catedral Santa María, donde están diferentes instituciones. Por cierto, este es el de los proyectos que tiene Vitoria que se salva de toda crítica. Todo proyecto tiene que tener alguna crítica, pero me refiero a esa bronca a la que estamos habituados aquí en Euskadi entre los diferentes partidos políticos, sensibilidades y demás. La Catedral de Santa María se salva, gracias a Dios, de esas polémicas. Como director gerente de la Fundación Catedral de Santa María está Gonzalo Arroita, que por definir lo que hace la Fundación, ¿qué papel tiene en todo esto? La Fundación, ¿cuál es su principal objetivo? Hombre, lo básico, la función básica por simplificar, es el desarrollo y ejecución del plan director. Es decir, el plan director apunta a las bases de lo que es la restauración arquitectónica, pero también apunta a las potencialidades
que esa restauración puede tener para la ciudad, para el entorno, para el territorio histórico y yo creo que para todo el País Vasco, ¿no? Ese apunte estaba hecho pues eso, a nivel de apunte, pero ya marcaba que el proyecto podía tener muchísimas potencialidades de tipo urbanístico, de tipo social, de tipo cultural. De tipo social estoy totalmente de acuerdo contigo, el ser realmente un lugar de encuentro en el sentido más amplio de todos los alaveses, en el aspecto científico, en el aspecto formativo, en el aspecto turístico incluso, y un poco como colofón de todo ello en el aspecto económico. Eso es lo que apunta el plan director. Y la Fundación lo que tiene que hacer es velar porque la ejecución arquitectónica de las obras se ajuste al plan director, a lo que son los criterios del plan director, y para que una vez que esté garantizado ese respeto total al edificio, al monumento, se puedan obtener todas las rentabilidades posibles. Y eso es a lo que nos estamos dedicando, pues a través de todo este proceso cultural, de todo este proceso social, de todo este proceso formativo, histórico, etcétera, y cultural, y bueno, pues no solo en restaurar el templo, sino provocar un auténtico renacimiento del mismo. Es decir, un renacimiento en el sentido de que se recuperen las funciones que tradicionalmente han tenido este tipo de monumentos a lo largo de la historia y que hoy en mayor o menor medida están perdidas, ¿no? Como símbolo de la ciudad, como lugar de encuentro, como centro de la arquitectura, del arte, de la cultura, como motor económico, que ha sido siempre a través de la atracción de visitantes, del intercambio de actividades, etcétera, ¿no? Eso es un poco resumiendo lo que es la función de la fundación, de la catedral. Juan Ignacio, diferentes proyectos que tiene Vitoria-Gasteiz. Tranvía, con críticas por parte de la ciudadanía, por parte de, valga la redundancia, parte de la sociedad. Auditorium, bueno, pues preguntas que se lanzan al aire, pero Vitoria necesita verdaderamente un auditorium. Infraestructuras como la Y vasca, también con sus críticas por parte de la sociedad. ¿Por qué la Catedral de Santa María se ha librado de estas críticas? ¿Dónde está el secreto? ¿Cómo se ha convencido a la ciudadanía que la Catedral de Santa María era un tesoro que hay que proteger de cara al futuro? Yo creo que Gonzalo ha apuntado una de las razones principales, que es la recuperación de un símbolo. Yo creo que hoy día, si algo adolece en las ciudades jóvenes como esta, las ciudades con poblaciones importantes, sobrevenidas de alguna manera desde hace poco, que necesitan referencias y tal, yo creo que ha llenado un hueco que tenía la propia ciudad sobre sí misma, ¿sí? El permitir que un monumento, el verdadero privilegio que supone para una sociedad participar en la reconstrucción, porque no es otra cosa, toda restauración y máxime esta es realmente una reconstrucción, un renacimiento de su posiblemente principal monumento, desde luego uno de los que más se ve, ¿no? Provoca que rápidamente sea asimilado esa idea, sea casi bienvenida, con una gran satisfacción. Yo creo que eso es lo que hemos podido comprobar, yo creo que desde la primera vez que incluso a nivel experimental, durante las fases de investigación, ya empezamos con esa idea de probar a ver qué tal esto que nos producía, esos sentimientos que nos producía a nosotros que estábamos conociendo el momento, que tampoco lo conocíamos bien, éramos capaces éramos capaces de transmitirlo o de cómo era visto desde la población este sentimiento, ¿no? Y hicimos pruebas, hubo visitas de una manera totalmente extraoficial, con grupos de gente, con niños, y bueno, pues era general la impresión, la sensación de pertenecer de que el monumento les pertenecía, ¿no? Y de que ahí estaba el origen de la ciudad, muchas cosas, ¿no? Y yo creo que esa es una de las razones fundamentales, a mi manera de ver, ¿eh? Siempre habrá algún crítico que esté pensando ahora en casa. Ay, pero ya estamos con el ombligo de Vitoria y demás, que no es la Catedral de Burgos, Gonzalo. ¿Qué le dirías? No es la Catedral de Burgos, efectivamente, pero es...
No, yo creo que el proyecto porque la catedral hay que entenderla en relación con el proyecto, yo creo. La catedral, yo muchas veces se dice eso, que no es la catedral de Sevilla, pero es una catedral con unas características propias muy, muy diferenciadas a cualquier otro. Y el proyecto es un proyecto que también es diferente a cualquier otro. Entonces, el tema de la catedral es que, por ejemplo, en lo que hace referencia a las visitas, o sea, la gente viene a hacer la visita a la catedral y lo mismo le interesa a una persona que viene a hacer turismo que a una persona que viene a conocerla desde el punto de vista arquitectónico, que una persona que viene a verla desde un punto de vista histórico totalmente. Es que es un proyecto que es riquísimo. ¿Por qué es riquísimo? Porque tiene muchísimas facetas, muchísimas variantes. O sea, tiene todo lo que es arquitectura, todo lo que es arqueología. Guarda dentro de sí una excavación arqueológica que hay muy pocas en el mundo, porque tenemos cerca y tenemos muchas excavaciones arqueológicas en las cuales te enseñan, y más que nada tienes que hacer un verdadero auto de fe. Aquí estás viendo la metodología de una excavación arqueológica y lo tenemos aquí en el centro de Vitoria, y al mismo tiempo está apareciendo lo que son los orígenes más lejanos, anteriores a la fundación, incluso de aquel lejano Ganteiz, ¿no? Yo creo que el proyecto en sí mismo tiene elementos culturales, tiene elementos, en cuanto a tecnología es puntero en el mundo, a nivel de los medios que se aplican del sistema de información. No hay ninguna catedral en el mundo tan documentada, o poquísimas desde luego. Eh, el sistema de intervención, la investigación, también el aplicar una investigación previa, lectura del edificio. Entonces tiene tantos aspectos que lo hacen diferente a cualquier otra, que por donde tú lo abordes vas a saber que es un proyecto diferente a cualquier otro. Y hoy en día en cualquier aspecto de la vida, yo creo que ese aspecto de diferenciación, además evidentemente de aplicar en cada una de las facetas las técnicas más avanzadas, los criterios más avanzados, yo creo que es un tema decisivo. ¿Qué sorpresas te has encontrado con Ignacio? Yo quise apuntar un poco a lo que ha dicho Gonzalo, que es que el que vaya a ver después la Catedral de Burgos, después de haber visto la Vitoria, va a ver con otros ojos. Es decir, aprendes a ver un monumento en la Catedral de Vitoria. Eso es importante también. Te comentaba Juan Ignacio que con qué sorpresas te has encontrado. Sabías que allí había muralla, la tenías a la vista. No sé si sabías o te imaginabas que allí pues otros edificios tenían que haber existido antes que la catedral, que os ibais a encontrar con estructuras de esos anteriores edificios. No sé si te imaginabas que iba a aparecer, tú me lo explicarás tú mismo, el origen de la ciudad, porque me imagino que enterramientos, eso ya lo sabías de una manera u otra. ¿Con qué sorpresas te has encontrado? Bueno, quizás la mayor sorpresa ha sido comprobar cómo pues otros anteriores a nosotros se habían equivocado también en las medidas que pusieron para tratar de paliar los problemas que durante muchísimo tiempo ha tenido la catedral. O sea, esa es una de las cosas que más sorprende, ¿no? Es, bueno, pues tenemos tendencia a mitificar un poco los monumentos desde el punto de vista constructivo incluso. El defecto está en la base. Darse cuenta sí de que el tiempo es un arquitecto. Es decir, que las obras que estás viendo con todas esas deformaciones en monumentos históricos con gran número de años, el tiempo ha hecho también su trabajo, pero no a base de demolerlos simplemente por problemas del tiempo, del medio ambiente, etcétera, sino incluso porque los movimientos se deforman ellos mismos a medida que pasa el tiempo. Y entonces el comprender que esos procesos, esas deformaciones, esos problemas que estamos viendo, no correspondían a un error puntual y consecuencia de un proyecto mal hecho, que es un poco la tendencia que tenemos los arquitectos a considerar que las obras son siempre consecuencia de un único proyecto. El entender que el tiempo ha actuado y que ese proceso de ese monumento es consecuencia de esas transformaciones a lo largo del tiempo, pues yo creo que es lo más enriquecedor para nosotros. Y sorpresas, pues luego darnos quizás la carga histórica que tiene de edificios anteriores debajo de la catedral, ¿no? Hasta llegar a los vestigios que Agustín Azcárate nos dice, pues que eso sí que nos lo tenemos que creer, que son postes de cabañas anteriores
al siglo VIII, ¿no? Entonces, esa impresión de repente de que el tiempo, que estamos actuando en el tiempo también, ¿no? Y de que nuestra obra o lo que se vaya a dejar después, a nuestra restauración, nuestra intervención, también forma parte de ese proceso, pues te hace también ver al monumento con un respeto enorme. Un respeto que hace que tratar de entender cuáles son sus leyes, ¿no? ¿Qué podemos esperar de esa excavación arqueológica respecto al origen de la ciudad? Siempre en cuanto a fechas, con esa fecha de 1181, de la vieja aldea de Gasteiz, con lo que se está viendo en la catedral, ¿qué podemos esperar que algún día nos diga el señor Azcárate respecto a ese poblado, esas cabañas anteriores al siglo VIII? Yo creo que se está produciendo un debate muy interesante que va a cambiar o podemos modificar bastante la manera con la que se ha explicado el crecimiento de la ciudad de Vitoria. Y que, por cierto, es una ciudad que creo que a partir del tema de la catedral va a dar mucho juego. Es decir, nos vamos por fin a dar cuenta también que el casco histórico de Vitoria, lo que es la ciudad medieval, pues también tiene un interés importantísimo en lo que es la cultura y la historia del urbanismo, ¿no? Pero eso es difícil de verlo, ¿no? O sea, la catedral va a permitir ver eso también, ¿eh? Entender cómo se produce el crecimiento de la ciudad. Y precisamente a partir de las investigaciones de la catedral están saliendo datos muy sustanciales que van bueno, hay varios apuntes metodológicos que eso quizás a mí no me correspondría todavía decir porque son temas que están abiertos a investigación, pero es posible que nos dé bastantes sorpresas de cara a la explicación de cómo ha sido la ciudad medieval, de cómo ha surgido de esta idea de la almendra tan regular, tan homogénea. Pues bueno, no parece ser que ha sido así tan de esa manera tan equilibrada, ¿no? El crecimiento de la ciudad. Y eso sí que va a ser directamente producido por los conocimientos de la catedral. Y es aquí donde yo por lo menos encuentro otro de los secretos de la Catedral de Santa María, y es como todos estamos esperando. Además es una información que no tiene nada que ver con la preparación académica de las personas. Desde, no sé, cualquier persona que pudiéramos pensar, ¿qué le va a interesar a esta persona el origen de Vitoria? No, pues desde esa persona hasta el último erudito, todos miramos hacia lo que nos puede aportar la catedral sobre nuestro origen. Y aquí suelen comentar las personas cercanas, por lo menos en mi profesión, los responsables de museos y demás, que desde la Fundación habéis sabido hacer una buena gestión de esos datos, que habéis manejado bien los datos, que los estáis manejando bien, que estáis jugando con la sorpresa y un poco la incertidumbre, que estáis manejando bien el marketing. Bueno, nosotros lo que llevamos la excavación, que la lleva Agustín Azcárate desde luego, pero que también colabora el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han venido algunos arqueólogos pues, de los más prestigiosos del mundo, etcétera, por lo que comentaba antes, porque es una excavación arqueológica de primer nivel. En cuanto al tema de los datos, nosotros somos sumamente respetuosos con el profesor, con el equipo del profesor Azcárate y sobre todo con su manera de trabajar, porque lo que prima totalmente es la aseveración total de los datos que se ven. Es decir, los datos que se han dado respecto a las cabañas de esos siglos, de esa civilización lígnea única en la península, son datos que están perfectamente contrastados a través de más de 100 pruebas de radiocarbono que se han hecho en varios laboratorios prestigiosos. Es decir, los datos que se aporten, lo que a nosotros queremos que la gente tenga claro es que tienen una constatación y una seguridad dentro de este mundo lo más certera posible. Entonces ese es un tema básico. Luego el tema de cómo se den los datos, pues evidentemente hay que dejar trabajar y en el momento en el que se tiene la constatación de esos datos hay que darlos de la manera que mejor lleguen a la gente. ¿Cuál es un dato? Ahora que está hablando Juan Ignacio de este tema, nosotros ahora acaba una fase de la excavación de la nave central, acaba un estadio, por decirlo de alguna manera, y nosotros a lo largo de este cuarto programa de visitas, entre otros muchos alicientes, que fundamentalmente son la evolución de la obra y cada vez van a ser más la evolución de la obra, luego comentará Juan Ignacio, como si es el caso, cuáles son un poco los hitos en cuanto a obra próximos, ¿no? Pero sí que a lo largo de este cuarto programa de visitas se hará una evaluación del estado de la excavación hasta este momento y los datos se harán llegar a la gente de manera visual y de manera que ellos constaten que la excavación, cuya metodología y desarrollo han estado viendo el año anterior,
este año van a poder constatar los datos extraídos de esa excavación. Esto más que una manera inteligente, de una manera simplemente de sentido común, ¿no? Es decir, que la gente se meta en la excavación, se hagan las contrastaciones, las comprobaciones y las confirmaciones de la manera más fehaciente posible, y a continuación la gente conozca los resultados de esas excavaciones. Máxime cuando se tiene no la constancia, pero sí una aproximación grande a que los resultados pues pueden ser, la verdad, como estaba comentando Juan Ignacio, muy trascendentes para lo que es la historia de la ciudad. Seguiremos atentos. Otra curiosidad, Juan Ignacio, si no se hubiera actuado sobre la catedral, ¿se habría caído al final con el paso de los años, las décadas, los siglos? Sí, con el paso de los años y las décadas, sí. Pero No se puede, no te ¿en puedo un decir futuro es próximo? Estaba avisando, es decir, lo que sí da pie, y eso a veces es muy fácil de entender, en el año 60, y especialmente por lo que nos movimos, en el año 64 se acabaron la restauración de la Dirección General de Bellas Artes, pues con una gran inversión y tal, y se produjo una cosa que nosotros siempre decimos que nos ha venido muy bien, que ha sido un maquillaje de la iglesia por dentro. Se hizo un lavado completamente de cara, se puso ese aspecto blanco tan luminoso, pues es un traje, un mortero de cemento, además blanco, que nos da muchísimos problemas ahora para ver qué hacemos con él. Y lo que sí se agarró es todas las grietas, fisuras y todas las posibles señales de los problemas anteriores, ¿no? Esto es un punto cero. Todo lo que se puede ver y lo que se ha podido ver después, las grietas, fisuras, trozos de material que se han caído y tal, corresponden a movimientos de la iglesia posteriores a esa restauración. Por tanto, eso ya es un dato, ¿no? Objetivo. Y lo que hacía falta era ver por qué. Y eso ha sido ese sencillísimo tratamiento. Entonces, si dices cuánto tiempo habría tardado sin hacer nada, pues posiblemente mucho tiempo, pero no sería responsable el dejarlo así, ¿no? Y eso vale para todos los edificios. ¿Y ya está sujeta? Ahora mismo ya la tenéis sujeta. Ahora está sujeta, tal como sabemos, está sujeta, sí. Sí. Ya no existe ese peligro. Está preventivamente puesto los medios para que en aquellos sitios donde había un aviso de movimientos, si se producido esos movimientos, se detengan. Y se puede actuar. Que alguna vez caminando por el Triforio con alguna visita institucional, le he oído a Juan Ignacio hacer el comentario, parafraseando a algún arquitecto americano, ¿no? Que si las catedrales no se caen a los 5 minutos de terminadas, no se caen ya en 500 años, ¿no? Sí, hay una ley teórica que es un chiste en realidad, que Lisa Heyman, que es un investigador, es un profesor inglés que tiene mucha experiencia en estudios sobre técnicas de construcción antigua, tradicional, y habla de que cuando, por ejemplo, un arco, una bóveda, se le quita la cimbra, el soporte de madera con el que se tiene que construir, pues si a los 5 minutos no se ha caído, tarda los 500 años que tarda el material en envejecer y en deformarse y en deteriorarse. En la catedral estamos ya en los 500 años, Por eso tenemos que cargar con cuidado. Bueno, con todo lo que se ha hecho en estos últimos años hemos descubierto pues una serie de secretos que tú, desde luego, Juan Ignacio, los conocías antes, pero que el ciudadano medio, como quien les habla, a pesar de la profesión, pues cualquiera de nosotros también ha tenido una primera visita y luego una segunda, una tercera, igual que ustedes. Pues hemos descubierto una serie de secretos de la catedral, pues que se puede acceder por la cuchillería, que luego accedes a la nave central, que allí se ve también anteriores edificios a la catedral de Santa María en esa zona de la ciudad, que se puede pasar por el Triforio, que puedes subir incluso hasta la torre, aunque eso los ciudadanos pues no habrán conocido muchos de ellos. ¿Qué otros secretos vamos a ir conociendo, aunque no sean quizás pues lo más importante, pero por qué otros puntos de la catedral vamos a poder pasear? Otros puntos. Bueno, yo creo que, aparte del que has dicho, que yo sí que que va a ser interesantísimo el convertir la torre en una atalaya que permita precisamente entender el urbanismo de la ciudad,
entre otras cosas. Se podrá subir a la torre, por ejemplo. Sí, ese es uno de nuestros objetivos. Los objetivos que además viene directamente relacionado en esa influencia transversal que se produce entre la gente y los equipos de redacción. Esta búsqueda de nuevos potencialidades de la catedral, queda demostrado que sería estupendo que la torre fuera visitable. Por lo tanto, nos hemos puesto a trabajar en ello y hay un proyecto ya que que hablaremos más adelante, ¿Por escaleras o con ascensor? de las dos formas. Ujú. De las dos formas. Y además, formando parte lógica de un itinerario que está contrastado, yo creo que ansiado por la población y compatibilizado con la restauración más exquisita y científica de lo que es elementos restaurables, es decir, lo que es necesario de conservar se conservará y todo lo que se añada será con el máximo respeto y compatibilidad de materiales y sistemas constructivos. Es decir, se entenderá muy bien. Y el proceso de construcción también será un proceso didáctico y asequible para todo el mundo, ¿no? Bueno, pero tú me preguntabas sobre qué otros sectores. Bueno, pues a mí me parece que uno de los más espectaculares será pues el recorrido, los espacios que surgirán de la excavación arqueológica debajo de la catedral, que son unos espacios muy agradables, serán, porque una parte todavía falta de excavar, pero es precisamente la que tiene el mayor potencial de piedras encima, es decir, la que va a permitir que los espacios sean más holgados y más cómodos para poder funcionar como espacios musealizables. ¿Se echará tierra sobre ello o se cubrirá con una cristalera? No, nosotros tenemos claro que tiene que haber catedral, ¿sí? Y la catedral tiene que ser un aula religiosa con con sus funciones religiosas y culturales, porque pensamos también que puede dar pie a que ese espacio tan interesante, incluso acústicamente, pueda ser un espacio utilizable para conciertos, en fin, para otro tipo de usos culturales, ¿no? Pero sobre todo esa diferenciación de un espacio que es la catedral de culto y con lo que es musealizable, con lo que es otros espacios, digamos, con otras sugerencias, ¿no? De historia, de cultura, de recorridos, tal, quedará separado. ¿Sí? Y separado, quizás pueda haber algún elemento que sugiera que existe esa continuidad de su suelo con lo que es el suelo de la catedral actual, pero pensamos que tiene que haber dos niveles diferenciados y esos dos niveles pues lógicamente serán estructuras, serán una estructura, un suelo que habrá que construir nuevo, Nave central habrá, una nave central, sí, habrá la central y con su suelo, ¿y se podrá acceder al subsuelo? y se podrá acceder a su suelo de una manera independizable perfectamente, es decir, puede haber Sin molestar cultos, sin a la nave molestar, central. y por debajo puede haber un uso con otros horarios, con los mismos, Ajá. sin impedir los recorridos, ¿no? Eso sí, recogiendo en ese subsuelo no todo el terreno, sino lo más destacable o incluso todo el terreno. Ahí no te puedo contestar hasta que no lo tengamos todo investigado. Ajá. Pero en principio creo que sí que se podrá prácticamente todo, por lo menos todo lo que es lo que es el crucero actual, la nave del crucero actual. Qué maravilla. Qué maravilla que se quede ese subsuelo para poder visitar. Ya les decíamos que todavía lo que hay que hablar es respecto a la Catedral de Santa María. Vuelvo a la torre, porque la torre, Gonzalo, no es un proyecto lejano. ¿Cuándo se echa ya mano a la torre? Bueno, el proyecto de la torre está, a falta de unos flecos, está ultimado. Realmente es un proyecto espectacular. Entonces, esto es parte de esta financiación. Va con cargo al Ministerio de Fomento. Entonces, en este momento lo que se está articulando es dos compatibilidades. Por un lado, con la obra que se está haciendo en toda la nave central, toda la excavación, todos los reafirmaciones de pilares, etcétera, que es algo que también que es fundamental con la excavación del crucero, y por otra parte con la cuestión de lo que es la ejecución a nivel financiero, a nivel de fases, etcétera. Yo creo que la primera fase, se puede decir, la primera fase de ejecución del proyecto de Torre y Pórtico, bueno, aquí está Juan Ignacio para desdecirme en caso contrario, pero yo creo que a final de este año o primeros meses del año que viene se estará trabajando ya en esa primera fase, ¿no?
Claro, sí, es decir, hay que tener en cuenta que aquí no la obra, concretamente la estación de la Torre, al ejecutarse por el propio Ministerio de Fomento, por cargo al 1% cultural que se maneja, en el que está incluido el plan de catedrales, tiene sus mecanismos administrativos de contratación, etcétera. Es decir, nosotros no podemos saber exactamente cuándo empezar las obras porque tiene que haber todo el proceso de adjudicaciones que el Ministerio tiene. Es decir, todo el protocolo es un protocolo ligado directamente a la ejecución presupuestaria del Ministerio. Pero lo que sí está es aprobado y tiene todos los parabienes, ¿no? Y bueno, y además es un proyecto que en la Comisión Mixta de Cultura Fomento suele moverse en aprobación como el que nos acaba de aprobar de las portadas de 130 millones de las pesetas antiguas, pero el proyecto de Torre y Pórtico es un proyecto que es de una cuantía económica muy importante y que por tanto pues habrá que ver si se articula en fases en cuanto a financiación o si incluso alguna de las fases se lleva a cabo directamente por la fundación. En fin, es una cuestión, pero vamos, que yo creo que por lentos que fuesen los trámites, etcétera, yo creo que para final de este año, primeros meses, se está trabajando en el proyecto Torre y Portico, que además de la espectacularidad, yo creo que es muy importante lo que comentaba Juan Ignacio, que se va a hacer de una forma muy didáctica, porque yo creo que es un proyecto muy importante para la ciudad, muy importante, y que la gente pregunta mucho por él, y yo creo que hay que hacerlo con una importante participación de la gente y conocimiento de la gente. Y debe ser un poco la piscina. ¿Para cuándo podrá subir el público a la torre? No les falta ni día ni mes. ¿Año? O que se hagan una idea, más o menos, para... La ejecución de las obras, si todos los procesos de contratación fueran, digamos, seguidos y unitarios, una obra de esta envergadura puede tener una duración de 2 años, 3 años máximo. Así que esperemos que... Pero yo sí que, me parece importante destacar que yo creo que la gente, en cuanto a las obras, tiene que tener claro en cuanto al proyecto de la catedral. Nosotros hemos fijado ese plazo 2000-2010 y nos ajustamos a ese plazo, pero que tan importante como la consolidación, o como la restauración, es el proceso. Es decir, el proceso hay que aprovecharlo al máximo. O sea, estos 10 años no es que hagamos un proceso que al final, digamos, ya está la obra hecha y bueno, pues con todo este tema de la compatibilización de usos va a ser un tema totalmente novedoso a nivel de patrimonio cultural porque se van a compatibilizar el uso religioso con el uso cultural, con el uso turístico. Hay que aprovechar, que es lo que estamos pretendiendo hacer, todo el proceso. Porque un adecuado aprovechamiento del proceso va a permitir que la operación sea totalmente rentable desde el punto de vista económico. Además de todo el tema urbanístico, social, cultural, etcétera, va a ser rentable desde el punto de vista económico. Yo he comentado, y bueno, va a ser una cosa inminente, se está trabajando en el estudio de estos primeros años, hasta el 2004, de impacto económico de la actuación, del proceso de restauración de la catedral. Y los datos que están apareciendo es que probablemente de esos 5.000 millones de inversión aproximadamente que se plantean, la generación de riqueza sea superior en bastante dinero, la generación de riqueza para Vitoria, para Álava, a través de temas como congresos, turismo, hostelería, repercusión fiscal, etcétera, sea en bastantes millones superior a la inversión que hacen las instituciones. Es decir, en este caso, pues todas las instituciones, porque aquí hay aportaciones económicas, incluido de Europa, del gobierno vasco, del ayuntamiento, de la diputación, etcétera. Pues el proyecto no tiene críticas, con ese estudio sobre la mesa menos. Pues yo creo que ese es un tema Sí, además hay importante. que tener en cuenta que si se ha elegido la torre como proyecto independizable de cara al Ministerio, ha sido también para que la torre se convierta en la atalaya sobre la restauración. Es decir, que de alguna manera es coherente completamente con el planteamiento metodológico, ¿no? Allí tomarse un cafetillo, bueno, tiene que ser una ozoa. Tengo entendido también que se estudia fija raro, ¿no? Porque los vientos son habituales. ¿eh? Los vientos son muy habituales en la torre, Tú, se puede tú ya, sacar tú ya has trabajado desde ahí, o sea que ya lo conoces algo, ¿no? Es maravillosa la vista, lo que pasa es que... Es un poco aire, ¿no? Anda. El norte allí corre muchísimo. La entrada norte, por cierto, a la antigua ciudad. Y otra cuestión, muchos de nuestros oyentes habrán visitado la zona de entrecubiertas de San Vicente. Yo lo he hecho con Gonzalo para acceder a la torre. Bueno, ¿esas entrecubiertas también se puede hacer algo con ellas o hay algo pensado?
Sobre todo para esos oyentes que tengan la reflexión de San Vicente, ¿no? Yo creo que sí, lo que pasa es que claro, esa visita ha estado incluso incluida en y creo que se seguirá incluyendo en los programas de turismo del ayuntamiento. De hecho, se hizo con esa idea. Te puedo contar un poco, porque esa obra fue de Diputación, dentro del convenio con el Obispado, la idea de hacer una pasarela fue un poco también sobrevenida sobre la admiración que nos produjo el espacio con el convencimiento, que ya estábamos trabajando en la catedral, o sea que esto se hereda y se contagia, el convencimiento de que ese espacio debería enseñarse a la gente. O sea, Bueno, una pasarela de moda, yo no sé si puede tener un lugar más indicado que ese, claro, el público, otra cosa, donde situarlo, ¿no? Pero ¿se va a hacer algo parecido en Santa María o no es posible en Santa María? Por encima de las bóvedas, no, ya lo hemos pensado, pero no existe esa altura de cubiertas y por lo tanto no sería cómoda, no sería una pasarela cómoda. Habrá una pasarela de conservación y de mantenimiento, pero no creo que sea visitable, o por lo menos visitable de una manera con guías y tal. El recuerdo que tengo en San Vicente es que pasaba sin problemas. De Santa María, desde luego, había que darle la opinión. Otra cuestión. Hay que limpiar, como se dijo en un principio, en la cuchillería de casas, lo que es la Catedral de Santa María, o cómo se va a quedar eso. ¿Hay que tirar casas, hay que limpiarla en ese sentido o no? No, yo creo que el urbanismo, o sea, la ciudad es precisamente una de las características, y yo creo que uno de los, no sé, para mi manera de ver, fallos, si quieres, que ha habido, fallos no, criterios diferentes, vamos a decir fallos, no ser tan pedantes. En algunos intervenciones en el entorno de las catedrales, el quitar esos enlaces que existen con las tramas urbanas, ¿no? La trama urbana forma parte de la historia también de la ciudad. Entonces, el mantener la calle, Cuchillería, el traslado de esa calle nos ha parecido más interesante que los posibles beneficios que pudiera derivarse de una especie de contemplación un tanto mitificada de la muralla que sale por ahí. Se llegó a comentar, o me llegó a mí mal el mensaje. Sí, lo hemos discutido y lo hemos debatido muchísimas veces. No solo entre el equipo nuestro, sino con otros arquitectos, con los arquitectos del centro histórico y con los redactores del plan especial, ¿no? La decisión es dejar las casas tal y como están. No tal y como están, dejar la alineación. De las casas que están, habrá unas que posiblemente las conservemos, aquellas cuya tipología se adecue mejor a los nuevos usos previstos en las funciones que van a estar al servicio del funcionamiento de la catedral y de sus potencialidades, si quieres, culturales, y habrá una parte de edificio nuevo, porque los actuales edificios no son adecuados o están tan degradados que no permiten su conservación, o incluso que interfieren directamente con los nuevos usos que creo que mejoran la actividad de la catedral, ¿no? ¿La fundación dónde va a tener centro? ¿Dónde va a estar la fundación trabajando? En ese sentido creo que también por la cabeza vuestra por lo menos sí que han andado diferentes edificios en los alrededores. Sí, bueno, yo creo que ahora tiene muchísimo sentido que estemos donde estamos, que es metidos de lleno en la obra. ¿En la coche? ¿No? Sí, estamos ahí metidos de lleno en la obra y además pues con la muralla, trabajando con la muralla en la espalda, pues la verdad es que a mí a veces cuando entro allí ves a los arqueólogos y ves a las restauradoras y la verdad es que es un ambiente de trabajo estupendo, ¿no? Y en plena obra, ¿no? Para más adelante, pues bueno, habrá que ver, pero yo pienso que en esa idea que se está trabajando de que el conocimiento de la ciudad y el conocimiento del casco medieval se permita a través de estos estudios de la catedral y de esta expansión de los usos de la catedral, yo sí que creo que es importante que ese conocimiento o ese conocimiento histórico permita o ocupe determinados espacios a lo largo de lo que es el centro histórico. Es decir, que el conocimiento de la historia antigua de Vitoria, por ejemplo, pues permita o imponga un recorrido por lo que es el centro histórico, ¿no? Y eso es una idea pues que está realmente incipiente, pero que es algo que también se apunta en el plan director, ¿no? Que es que ese conocimiento, esa interpretación, ese método de conocimiento de la ciudad
abarque no solo la catedral, sino que abarque lo que es el centro histórico, ¿no? Con diferentes edificios, Eso es. dependiendo también en manos de quien esté, pero en muchos casos en manos de instituciones de una manera u otra, como es el caso de la Casa del Cordón. Y lo que menos importa, pero lo que suele pegar mucho al ojo, la mano de pintura, la fachada, va a cambiar lo que es la vista de la Catedral de Santa María, Juan Ignacio, Sí. o se va a quedar ese No, aspecto bueno, de piedra. el aspecto de la catedral tiene tanta fuerza, el aspecto de los volúmenes, de la piedra, etcétera, que no es posible cambiarla aunque queramos. O sea, lo que sí vamos a hacer es mejorar las condiciones que tienen esas, o sea, la protección sobre el monumento. Es decir, ahora mismo hay zonas donde está, pues, las juntas, el mausoleo se ha caído, la piedra está degradada. Todo eso, evidentemente, hay que actuar con criterio sanitario. Y sanitario que significa de conservar y proteger. Algunas cosas quedan ocultas porque la manera de proteger es taparlas, a revestirlas, como se ha hecho toda la vida. De hecho, muchas de las piedras que conocemos en los edificios que nos gustan tanto, que son piedras vistas después de haberse caído los revestimientos, ¿no? Pero cambiará la tonalidad, porque la Catedral de Burgos con la rehabilitación, claro, se ha quedado aquello inmaculado. Blanco inmaculado prácticamente, ¿no? Pues ahí están de esa catedral, que es sí. pues son todos grises, todos en algunos La momentos piedra, sacan al negro. la piedra es gris y seguirá siendo gris, ¿no? Por mucho que sí que se va a quitar las pátinas oscuras que den problemas de conservación. Las pátinas oscuras que no den problemas de conservación y que no haya por qué quitarlas, pues posiblemente, es decir, los tonos posiblemente alguien que no haya visto la catedral en muchos años, pues igual le parecerá que está un poquito más limpia, entre comillas. Pero yo creo que ese proceso, como se va a hacer también de una manera suave y además a la descubierto, pues posiblemente no genere tampoco vamos, la gente no se vea. Yo creo que donde están los cambios no son precisamente en los aspectos de acabados, de piedra, etcétera, sino más bien en que nos tenemos que ir mentalizando, y eso es algo que nosotros hemos tenido que reflexionar muchísimo, de que en realidad lo que estamos viendo como catedral es un edificio inacabado. Es decir, uno de tantos edificios inacabados por motivos puramente económicos, además. O sea, es decir, esta catedral está mal acabada, no es que esté inacabada, está mal acabada. Tiene remates que constructivamente no son adecuados, pero no son adecuados porque no funcionan bien. Las cubiertas no funcionan bien, la evacuación de agua no funciona bien, los muros Es un follón de catedral. los muros no se llegarán a terminar nunca. Sí, eso es donde sí se va a notar que va a haber cambios. Desde luego es una catedral que tiene vistas muy diferentes, desde el cantón de Santa María a verlo desde la zona del Portalón o ver desde la parte sur de la ciudad, no parece ni el mismo edificio, ¿no? Sí. También por esa cantidad de tejados que, por ejemplo, hay en el cantón de Santa María, pues tiene que ser, bueno, curioso trabajar sobre el edificio, desde luego. Terminamos. Y una cosita solo, que en esto de los colores que hablamos, fíjate ahora en el trabajo que se está haciendo de la restauración del pórtico, hay que tener en cuenta que en el estudio que se ha hecho se han detectado ya creo que más, no, 9 colores diferentes a lo largo de la historia. Es decir, no es el color, el que lo haya conocido en una época determinada lo conocerá de un color, pero ha tenido 25 capas correspondientes a 9 colores, ¿no? Entonces, El otro día además salieron datos de los años 40 y había, en el pórtico estaba pintado. En los años 40 había grandes restos de policromía que se sellaron a conciencia por esa moda de dejar la piedra vista y que ahora nos estaba, pues bueno, doliendo en las carnes, el que no se hayan dejado un poquito más de material para poder ahora, pues no ya reconstruir, pero sí por lo menos simular en ordenador o con imágenes virtuales. Sí, de manera ya. Y sí, hay manera, pero muy difícil. Hay que hacer con el microscopio. De la otra manera, posiblemente con una lupa grande se podría ver. Y eso lo han visto nuestros abuelos y en muchos casos hasta nuestros padres. Sí. Década de los 40, nos decía. Pues terminamos. Por lo tanto, 2008, 2009, 2010, si entramos en la Catedral de Santa María, en la nave central habrá misa o podrá haber misa. En otros lugares de la catedral estarán los turistas recorriéndola.
¿Más cosas que en el 2008, 2009, 2010 pueden ocurrir en ese edificio? Bueno, pues está todo el tema cultural en el sentido más amplio. Conciertos. De lo que comentaba, el tema de la mejora de la acústica, el tema de los recorridos, culturales, y el tema, yo creo que fundamental, de el eje o la base del centro, no creo que no conviene llamarlo museo, de conocimiento de la ciudad y de la historia, no diré antigua, pero no la más contemporánea, pero sí el eje del conocimiento de la ciudad. Ese es un tema básico que yo creo que la catedral tiene que jugar ahí un papel clave, y a través de la catedral, de todo el centro histórico, como método de conocimiento y desde luego de reactivación también. Sí, sí. Son tantas las cuestiones que se pueden hablar con la Catedral de Santa María y son tantas las sorpresas que pueden surgir en 12 meses que seguro que de aquí a un año tenemos que volver a este espacio de Esculcascuncha, Sociedad de Estudios Vascos, porque habrá otras cuestiones sobre la mesa. Gonzalo Ruita, Juan Ignacio Los Abastes, a los dos, muchas gracias. Muchas gracias. Eskerrik asko. Y muchas gracias a ustedes, eskerrik asko, Juan Ignacio Los Abastes, que esaten zuen bezala, badakizu datorren asteburuan hemen egongo gara berriz, nun eta Radio Vitorian Esculcasuntzaren mai ingurutan. Aio!